Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión para compartir nuevamente su bendita palabra. Esa palabra de bendición. Esa palabra que nos ayuda a seguir adelante, pero sobre todo a confiar plenamente en el Dios verdadero, el único Dios vivo y eterno. Quiero referirme en esta ocasión al Evangelio de San Marcos capítulo 9 a partir del versículo 14, que relata la historia de un padre desesperado, un padre muy preocupado por la situación por la que atravesaba su hijo. Y declara allí la palabra de Dios. Vamos a leer ciertos versículos para recordar esta hermosa historia. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 14, en donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Declara allí que Jesús se dirigía a donde estaban los otros discípulos y había una multitud en ese lugar. Y dice, sobre lo que estaban discutiendo, Jesús preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y un hombre de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras, porque está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y resulta que al él llevarle a su hijo a Jesús, no lo encontró a Jesús. Entonces pidió a los discípulos para que ellos hagan algo. Pero dice este mismo hombre, pero así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Aquí, esta primera parte, yo quiero mencionar de cómo una persona cree. Pero ¿a dónde le llevaba este hombre a su hijo? A Jesucristo. Sin embargo, él no le encontró y le pidió a sus discípulos, personas que estaban muy cercanos a Jesús, y sabiendo que ellos también podían echar fuera ese demonio, porque Jesús les comisionó, les dijo realmente lo que ellos podían hacer. Pero el hecho es de que Jesús menciona algo muy importante. En el versículo 19 Jesús les dijo, gente sin fe. En otra versión declara la palabra de Dios. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Y es precisamente a lo que yo quiero llegar en este momento. A que muchas personas creen en Jesús, creen en Dios, pero no le creen a Él o no creen en sus promesas. Y una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia es que necesitamos tener una relación genuina con Dios. Dios no es un genio que cumple nuestros deseos a medida que se lo ordenamos. Es nuestro Padre, recordemos, es nuestro Padre y nosotros hemos sido llamados a ser sus hijos. Esto significa que deberíamos estar dedicando regularmente tiempo a la oración, no solo cuando tenemos una emergencia o estamos convencidos de que todo podemos hacerlo. ¿Por qué? Simplemente porque creemos en Dios. Pero esto no es así. No es suficiente solo con creer. Lo importante es saber que tenemos a un Dios de imposibles y que todo sucederá si mantenemos una buena relación permanente con Él. Y es allí lo que nosotros vamos a darnos cuenta de cómo nuestro Dios obra, de cómo nuestro Dios
hace cosas maravillosas. Y resulta que aquí la primera, como le mencioné, eran sus discípulos que creían en Jesús, pero que ellos no pudieron hacerlo. Y declara Jesús, ¿no es cierto? Dice, generación incrédula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Creían o no creían? Pero allí es precisamente donde nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasó. Más adelante, justamente menciona que recordemos, este hombre llevó a su hijo porque creía en Jesús. Le llevó a él para que le sane, para que eche fuera ese demonio que su hijo tenía. Pero declara también más adelante en el versículo 22, en donde relata este hombre, el padre de este muchacho, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero aquí viene otra frase muy importante. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, qué importante es. Recordemos, este hombre creía y por eso le llevó a Jesús. Pero aquí, en el versículo 22, declara algo que no concuerda con lo que él inicialmente hizo. Y en otra versión dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Acá nosotros podemos darnos cuenta en que en realidad este hombre creía. Pero aquí le dice, si puedes. No es muy parecido a nuestra vida. No es muy parecido a nuestras experiencias, a nuestro diario vivir, en donde se presentan dificultades, se presentan problemas y acudimos a Dios, acudimos a Jesús porque creemos en Él. Pero hay muchas dudas probablemente en nuestras vidas, en donde la pregunta es, ¿creemos que realmente Dios puede hacer algo en esa situación por la que estamos atravesando? Por eso yo le mencionaba, una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, creer en que en realidad Dios puede obrar en nuestras vidas, sobre todo en el área de la imposibilidad. Y es aquí donde Jesús le responde, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero en la otra versión que estábamos leyendo, declara lo siguiente, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Entonces, allí viene precisamente, ¿creemos o no creemos? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nuestra fe en Dios? Porque igual nosotros podemos tener fe en cualquier cosa o en cualquier persona o en cualquier Dios inventado por el hombre. Pero no puede ser lo mismo en que nosotros debemos creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que cumple sus promesas, en un Dios que se manifiesta, en un Dios vivo, en un Dios que no miente, en un Dios que siempre hace lo que ha prometido. Entonces, esto implica algo en que nosotros también debemos ser muy sinceros con nosotros mismos y que en realidad hay muchas cosas que no están bien. ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente este hombre, el padre del muchacho, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿No es algo contradictorio aparentemente? Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cree o no cree? Y es así como aquí también declara en la otra versión, sí,
creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es esto lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Mi querida hermana, mi querido hermano, amigo, amiga, si usted cree en Jesús y no está viendo ningún milagro en su vida, si usted dice creer en un Dios poderoso, el único y verdadero Dios, y no está viendo las maravillas que Dios tiene para usted en su vida, es porque algo está sucediendo. Usted cree en Dios, pero no le cree a Dios, no cree en su palabra, no cree en sus promesas. Y es allí donde nosotros también debemos reconocer que hay una debilidad en nuestras vidas y que podamos reconocer esto y decirle, como dice en su palabra: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Porque es a veces así. Nosotros pedimos algo, nosotros oramos, pero no es lo suficiente, porque ahí está una duda. Porque ahí dice: Señor, sí, yo sé que existes, yo sé que tú puedes, pero ¿será que puedes hacer algo en mi problema? ¿Qué es eso? Es exactamente lo que dijo este hombre. Sí, creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Reconocer nuestras debilidades y depender de su poder. Si nosotros hoy nos damos cuenta, hemos estado errando, hemos estado realizando algo que no está correcto. Nosotros podemos enfocarnos en el problema, pero allí está el asunto y no nos enfocamos en nuestro Dios. Nosotros nos enfocamos tanto en el problema que no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Recordemos cuando el ejército egipcio persiguió a las tribus de Israel hasta acorralarlas frente al Mar Rojo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo clamó alarmado y desesperado, porque creían en Dios, pero no creían lo que Dios les había prometido, que les llevaría a la tierra prometida. Es allí, en medio de las dificultades, en momentos en que parece que no hay salida, en el momento en que no hay alternativa, es allí donde nosotros debemos creer que tenemos a un Dios que nos librará, creemos en un Dios que nos salvará, creemos en un Dios que nunca fallará. Es por eso que en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, Moisés le responde al pueblo y dice así textualmente: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Es allí donde nosotros tenemos que creer. ¿Por qué? Porque es un Dios todopoderoso, un Dios que sana, que salva, que bendice, que prospera, que provee. Es un Dios que nunca falla. Y recuerde, la incredulidad es tan terrible que no nos permite valorar las promesas de Dios, al dudar que la vida que nos ofrece es mucho mejor a la que el mundo nos ofrece. Esto es lo que necesitamos reconocer. Lo que Dios nos ofrece, o mejor, lo que Dios nos prometió, siempre será mejor a lo que el mundo nos pueda ofrecer. De igual manera, la incredulidad nos conduce a la cobardía, a no creer que su poder, el poder de Dios, nos sostendrá en medio de las peores dificultades, y al no creerle a Dios. Recuerde, la incredulidad nos hace alejarnos de las promesas de Dios. Nuestra naturaleza se inclina al pecado.
Y así este mismo nos conduce a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque está llegando la incredulidad, que a pesar de creer que hay un Dios todopoderoso, estamos dudando de sus promesas. Si usted quiere vencer la incredulidad y aumentar su fe, no se concentre en los problemas que se presentan en la vida. Concéntrese en un Dios todopoderoso. Recuerde que Dios nunca le va a fallar. Entonces allí nosotros seguimos adelante, ¿sí? Y podemos decir, Señor, creo, pero ayúdame, por favor, a superar esta incredulidad, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz o no le importa lo que nos está pasando. Eso es un error. Recuerde que Dios es nuestro Padre. Nosotros nos hemos constituido sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros también. Esto puede afectar nuestras relaciones con la familia, con los amigos. ¿Por qué? Porque la incredulidad no solamente nos complica nuestra vida, sino que nos separa de Dios. En lugar de tener visión e inspirar a los demás, a todos los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, ¿sabe qué? Cuando hay incredulidad, nos desalentamos y robamos la fe de los demás, arrastrándolos a nuestro hoyo de negatividad. Por eso, hoy quiero recordarle que hay un Dios todopoderoso en donde lo imposible se hará posible en nuestras vidas, porque nuestro Dios es el Dios de imposibles. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. ¿Sí? No razone mucho, sino créale a Dios, porque la confianza crecerá a medida que crece la relación con Dios. Mientras usted está orando, mientras usted está empapándose de la bendita palabra de Dios, mientras usted está buscando a Dios, su fe crece y la incredulidad se aleja. El milagro viene y Dios se manifiesta. Por lo tanto, recuerde lo que dijo Jesús, y esto es para usted. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor bendiga poderosamente sus vidas. Amén y amén.